Chámome Kiko Arcas e son fotógrafo de natureza. Gústame que as miñas fotos sexan o máis natural posible. Son moitas horas de campo. A natureza é a miña paixón, a miña vida. En Sousas nos gusta a xente natural, tan natural como a ti. Evitar usar o coche para as distancias curtas. Elixir produtos frescos e de proximidade. Facer rir a xente que me rodea. Reducir o uso de plástico. Botar unha man a que non necesite. Aprender algo novo da miña filla todos os días. Gústame ir ao súper. Aquí estamos, a orillitas del Miño. Esta es la orilla, la izquierda, la margen izquierda del Miño, en el embalse de Castrelo de Miño. Este río y sus afluentes riegan 4 de las 5 denominaciones de origen de vino de Galicia, lo cual quiere decir que el vino gallego, sea cual sea su origen, en gran medida debe su existencia a este río. Nosotros vamos a hacer un recorrido para ver cómo se presenta esta vendimia de 2024. Algunas bodegas, pocas, ya lo han comenzado, otras están a punto de hacerlo. Así que vamos a hacer algunas visitas y hemos preparado un reportaje que les vamos a presentar. Este será el eje central del programa de hoy. Bienvenidos a Cousas de Comer. Comienza la vendimia en el Ribeiro para algo más de 1.500 viticultores y un centenar de bodegas, industriales y de colleiteiro. 2 de ellas se estrenarán con esta cosecha. Aunque agosto fue un mes muy cálido, el verano en general no vivió las mismas condiciones de 2023, que fue el año en el que más se adelantó la vendimia en esta región vinícola. La Treixadura es la uva más cultivada y la Godello es la primera que se recoge. Bueno, nuestros espectadores verán que tenemos el mar del Ribeiro de fondo, el embalse de Castrelo de Miño, así que estamos en el Ribeiro porque vamos a hablar de la vendimia y vamos a empezar por la denominación histórica. Estamos con Carlos Alberte, que es el director de viticultura, tú, como dices, el Pisaviñas. Pisaviñas, un viticultor. Exacto. Yo soy viticultor. De Viña Costeira, y te decía, bueno, que ya tienes la tijera de podar. Ya tenemos la treixadura casi lista. Sí. La treixadura en este aspecto calienta que sales. Igual le falta un poquito, pero esta semana vamos a empezar con las variedades más precoces, más tempranas, con Godello y Albariño, seguramente. Sí. Vosotros hacéis siempre, hay lo que se utiliza para el tostado y para el espumoso se vendimia antes, ¿no? Sí, pero el tostado lo haremos seguramente con treixadura, sí. Y lo haremos a partir del día 9, con toda seguridad, porque todavía le falta un puntito de madurez adecuado para que desarrolle su potencial en el proceso de secado natural. Así que le falta un poquito todavía. Entonces, con respecto al año pasado, que tenemos una semana de diferencia. Una semana más o menos, porque el verano ha sido bastante seco a nivel global, pero fue un poquito frío la primera quincena de julio, con lo cual retardó bastante lo que es la maduración. Y esta ausencia de precipitaciones ha hecho que la maduración también venga un poquito más lenta. Porque cuando hace calor y poca agua... Pues cuando estás cansado la planta, uno se retrae, porque la planta cuando tiene una situación un poquito de dificultades climáticas eso también se retrae un poquito. El estrés hídrico. El estrés hídrico, sí. Entonces no vendría mal que lloviera un poquito antes de la vendimia en vez de durante la vendimia. Claro. Pero bueno, no depende de nosotros. No está en nuestra mano. No está en nuestra mano. Así a bote pronto, tú que has estado vigilando todo el viñedo todo el año y llegado a este punto, ¿cómo viene la vendimia de 2024? Se presenta muy bien, se presenta con muy buen equilibrio entre alcohol y acidez, con una acidez un poquito más elevada que el año pasado porque no hubo tal vez un estrés térmico tan importante, y a nivel cuantitativo tal vez un poquito menos, a nivel, por así decir, de fincas particulares, pero a nivel global seguramente un poquito más, porque el año pasado hubo mucha gente que perdió la producción por problemas fitosanitarios, por el mildio,
y sin embargo este año esos problemas pues se han mitigado bastante. Vino un año muy sano, ¿no? En Vino un general. año bastante sano, pero hubo que lucharlo también, como siempre. Sí. Aquí las condiciones que tenemos para la viticultura en el Ribeiro son idóneas, pero hay que trabajar mucho y hay que ser buen viticultor para sacarlo adelante todos los años. Ese puntito de acidez, eso es bueno para el vino, Eso es ¿verdad? fantástico, porque es lo que nos diferencia, que es una acidez natural, que nos diferencia de los vinos blancos del Ribeiro, de otras partes de Galicia también, con respecto a otros vinos blancos de otras zonas de España. Le da un punto diferenciador cualitativo que en otras zonas no tienen. Le da esa frescura, ¿no? Le da frescura, le da viveza, le da acidez, le da esa característica personal tan propia de nuestros vinos. No eleva tanto el grado alcohólico, sino que apetece más beber el vino y se hace más fácil de beber. Y eso es lo que nos diferencia a nivel cualitativo. Bueno, aquí estamos en la finca San Cibrao, ¿no? Que es una de las joyas de la corona de Viña Costeira. Sí. ¿Aquí qué variedades tenemos? Aquí tenemos básicamente Treixadura en esta zona de Socalcos, pero luego también tenemos una parte importante de Albariño, con el que conseguimos vinificaciones solo de Albariño muy cualitativas, y luego también tenemos pequeñas aportaciones de Godello y de Loureira para hacer nuestros vinos de finca, para hacer el Amadeus Treixadura o para hacer por ejemplo el Colección 68 o el Finca San Cibrao, que son al final un blending de Treixadura, Godello, Albariño, unas pinceladas de Loureira en algún otro, con lo cual tenemos una paleta de colores fantástica. Bueno, tú en Viña Costeira, ¿cuántas hectáreas controlas? Que debe ser además Ahora ya manejamos en torno a 70 hectáreas porque hemos ido plantando mucho en los últimos años para garantizar el aprovisionamiento de materia prima a la empresa. Y luego en Valdeorras ya manejamos también en torno a unas 15 hectáreas. Y luego están las de los socios y Correcto. las de tal. Las de socios y proveedores. Y proveedores, en que total eso se va- estamos cerca de 300 hectáreas, 350 hectáreas, 400 hectáreas. Es un volumen que está bien, da para estar entretenido. Sí, la verdad es que sí. Bueno, pues ahora solo esperamos la vendimia. ¿Cuánto va a durar? Si viene el tiempo 13 bien. días, 14 días más o menos, esperemos que el tiempo nos respete, esperemos que no llueva durante la vendimia y podamos hacer la vendimia seguido para cumplir un poquito la planificación que tenemos, que siempre sabemos luego que hay inconvenientes o imprevistos que te hacen adaptarte a las circunstancias, y en torno a unos 13 días puede ser una época fantástica. También es verdad que estamos a principio de septiembre, con lo cual esas posibilidades de que se incrementen los días de precipitación bajan, disminuyen, ¿no? Al ser una vendimia más o menos temprana dentro de lo que cabe. Con lo cual en 13 días, 14 días esperamos tenerlo todo listo para que luego nuestros compañeros en bodega elaboren lo mejor. Bueno, pues hay que esperar a disfrutar esta cosecha que vendrá pues ya dentro de Nada, en 8 4 meses. días, sí. Y sí. luego la nueva añada, seguramente yo creo que a partir de febrero o marzo ya estará. Sí. Ya estará seguramente. Brindaremos con ella. Brindaremos con ella y aquí está el esfuerzo al final de los tomar una, viticultores. que están magníficas. ¿eh? Están estupendas además, sanísimas. Este es un racimo típico de Treixadura, más dorado por una cara y más verde por otra cara. La cara que le da el sol. Le faltan estos 4 o 5 días de madurez, Bueno, pero presenta buena la verdad que sí. cara, con lo cual con esta materia prima, Pues muchas gracias, Carlos. un placer. De las 99 bodegas inscritas en el Consejo Regulador del Ribeiro, 45 son de colleiteiro. Una figura que existe en el Ribeiro, reconocida en el reglamento desde 1987, para definir aquellas bodegas que elaboran vino exclusivamente con uvas procedentes de sus propios viñedos y con un volumen máximo de 60.000 litros. Estamos en un viñedo entre dos ríos, o sea que podríamos llamarle Mesopotamia, que es lo que quiere decir la tierra entre dos ríos, es como dirían los griegos. Pero en cambio es la finca La Cabrita, con Felicísimo Pereira, que es su propietario, y esta es una finca, es la más antigua en manos de la misma familia de todo el Ribeiro. Eso son mis noticias, lo que entiendo yo. No es la más antigua del Ribeiro, pero en manos de la misma familia seguramente sea la más. la decana de las viñas familiares. Estamos con el Miño y la última finca de la Vía, ¿no? Exactamente. La Cabrita es del siglo XIX, desde El el día siglo 19, de finales del 19, 1892 más o menos, pues por donde datamos donde empezó mi bisabuelo a meter aquí cepa y a estructurar la viña. Sí, y luego tu abuelo siguió, bueno... Sí, el hermano mayor de mi abuelo murió, le tocó esta a mi abuelo y
después mis padres y ahora yo. ¿Le sigues llamando herederos de Jesús Freijido? Sí, en honor a mi abuelo seguimos con las cosas que hacía él, puesto que mi abuelo fue también una de las primeras personas en embotellar el vino de sus viñedos. Claro, es el primer colleiteiro en el sentido... El primer colleitero no, pero de los primeros sí que embotelló el vino con su vino, que ponía J. Freijido y unas hojas de parra. Sí, es curioso. Bueno, pero no vinimos aquí a hablar de historia, sino a hablar del presente. Estamos a punto de comenzar la vendimia. ¿Tú cuándo la vas a comenzar? Yo calculo que en una semana esté listo todo para empezar la vendimia de este viñedo. Y a partir de ahí yo creo que en el Ribeiro, a partir de una semana, empezará gradualmente hasta llegar a un pico y a finales de mes, si no está metido toda la uva, estará el 90% de la uva. Bueno, tú aparte de llevar tu propia bodega de colleiteiro, bueno, tus dos bodegas, porque tienes esta y la del Paraguas. La del Paraguas, el Paraguas no es de colleiteiro, es bodega normal. Y... Bueno, normal entre paréntesis, entre comillas. Entre comillas, bueno. Porque te haces unos vinos extraordinarios. Eso dicen. Sí. Y raros, singulares. A eso vamos. Cuando hicimos el Paraguas, Marcial Pita y yo, lo que queríamos, el proyecto era hacer un vino que sea ribeiro, que sepa ribeiro, pero no que sea una cosa de las que hay ya en el mercado. Entonces le dimos sus retoques para diferenciarlo un poco. Bueno, yo porque nos vamos por las ramas. Sí. Hablábamos de que tienes estas dos bodegas, pero aparte como enólogo llevas otras bodegas. En general, ¿cómo estás viendo que se presenta este año la vendimia? Este año la vendimia yo creo que se va a hacer en partes. Yo digo en partes porque si te fijas en la misma cepa, vemos racimos más maduros que otros. Sí. Eso, ¿a qué le echo yo la culpa, por lo menos? Es que cuando estaba en floración, había parte en la misma cepa de racimos que ya estaban en floración y otros que en el mes de abril, cuando vinieron esas lluvias y un poquito más de frío, se retuvo ahí, se cortó la floración y unas 7-15 días después volvió a retomarse esa floración. Entonces en la misma cepa nos vamos a encontrar eso. Y después, según zonas, hay zonas que maduró antes y hay zonas o que floreció antes y zonas que floreció más tarde. En general es una cosecha bastante sana, ¿no? En general, a día de hoy, yo siempre digo que hasta que la uva no esté en la bodega no podemos decir que ya está cogida, pero a día de hoy la uva viene muy sana y bien, yo creo que el grado viene un poquito menos del que piensa la gente, tiene un poquito la uva, viene un poquito más retrasada que el año pasado, entre 10 y 15 días, pero yo creo que va a ser una buena vendimia. Sí. Vamos a tener uva que yo le presumo un potencial aromático muy grande, mucha sanidad y que en boca creo que va a dar vinos muy completos, muy complejos y muy equilibrados. Pues muchas gracias. No, sí. Bueno, comenzamos con el Ribeiro porque es la veterana, la decana de las denominaciones de origen gallegas, pero ahora vamos a hacer un pequeño repaso de cómo se presenta la cosa también, por ejemplo, en Valdeorras. La más madrugadora de todas las denominaciones fue Valdeorras, donde se inició la recogida de las uvas para la elaboración del tostado el pasado 21 de agosto. Los técnicos auguran una cosecha histórica, no solo en calidad, también en volumen. Con ella se cumplen 50 años del Plan Revival, de 1974, que supuso la recuperación de la variedad Godello. Un largo proceso que se ha acentuado en esta última década, convirtiendo esa uva en la gran estrella de Valdeorras, al ir sustituyendo variedades como la Palomino y la Garnacha, que eran mayoritarias todavía al inicio de este siglo. En este recorrido que estamos haciendo por los prolegómenos a la vendimia de 2024, nos venimos a Valdeorras y hablamos con Manuel Castro, que, bueno, nuestros espectadores lo conocen como enólogo de Viña Costeira, pero es también director técnico del grupo y en parte responsable de Valdeorras. Efectivamente, es una de mis irresponsabilidades, la elaboración de Valdeorras. ¿Y cómo se presenta este año? ¿Cuándo empezáis la vendimia? Pues empezamos esta misma semana, ya tenemos el Godello preparado. Va a ser dos vendimias, va a haber una vendimia de Godello, después va a haber una parada y después una vendimia de Mencía. La vamos a segmentar así
porque el godello ya está a punto, lo tenemos listo. En cambio, a la mencija aún le falta. Aparte de los tintos, siempre buscamos una madurez un puntito más allá de la madurez, por así decirlo, técnica. Entonces haremos los vendimias. A mí me viene muy bien para poder acoplarla del Ribeiro. Así puedo hacer aquí el comienzo de la vendimia del godello, dejarlo más o menos encarrilado en manos de Ángela, que es una excelente enóloga, y ya después volverme a Ribadavia pues, para afrontar la parte más grande de Viña Costera Ribadavia. Y si hay suerte, cuando acabe en Ribadavia, haremos la de la Mencía, aquí en Valdeorras. Porque los tintos siempre era una vendimia que llegaba incluso a octubre, no sé si ahora se avanza. Cuando yo empecé, yo que ya soy un poco caimán, efectivamente nos metíamos en el Pilar. El Pilar, sí, era el día canónico. Pero ahora estamos un pelín adelantados. Sí que es cierto que tanto aquí en Valdeorras como en Ribeiro hemos visto que efectivamente los veranos vienen más cálidos, más secos, y aunque este año no es tan adelantada como otros, sí que estamos un poquito por delante de lo que es el promedio habitual. Y los tintos efectivamente se llegaba a octubre, no creo que este año lleguemos a octubre. Yo espero que a finales de septiembre podamos terminar rematada la vendimia de aquí de la Mencía. Pero bueno, no se dice nada, vamos a ver qué tal nos acompaña el tiempo, que creo que bien, por los pronósticos que he leído van bien, y puede ser que eso, en la franja del 20 y pico de septiembre hasta final de mes hagamos la Mencía y dejamos rematada esta añada. ¿Cómo se presenta? Tú que has visto, bueno, estamos viendo las uvas y todo eso. Sí, bueno, está muy bien, la verdad es que el año pinta muy bien. No viene tan adelantado como el pasado, que el año pasado ya el primer fin de semana, de hecho fue el último fin de semana de agosto y el 1 de septiembre ya estábamos vendimiando la godello, ya estaba lista. Sí. Este año viene en fechas más normales, por así decirlo. Entonces, bueno, vamos a empezar con unas uvas muy equilibradas. La peculiaridad de este año es que tiene una acidez un puntito más alta que el año pasado, y esto nos gusta mucho a los técnicos porque el equilibrio es mejor entre el dulce y el ácido, unos pHs más bajos, y bueno, pensamos que eso va a venir acompañado con unos aromas varietales más frescos y más agradables para nuestro modo de entender el vino. Hay quien le gustan los vinos muy maduros, estos blancos de alta graduación alcohólica, muy ¿cómo decirlo?, como muy intensos, casi con alma de tinto. Nosotros pensamos que no, nos gustan los blancos con alma de blanco, es decir, en grados alcohólicos moderados, y puede ser entre 12 y 12,5, que no se vayan a 13, que es el caso, y las acideces en el entorno de los 6, 6,5, que están en ese punto perfecto, balancear acidez y grado. Lo que hemos probado, además de la analítica que se hace en las uvas, que se hace todas las semanas, desde la semana 33, en cata la uva se le ve muy rica, muy sabrosa, tiene esa subidita típica de la godello, y la sanidad impecable, perfecta, ¿verdad? Ha sido un verano seco, con lo cual no hemos tenido ningún tipo de ataques de hongos, con lo cual yo pienso que va a ser una muy buena vendimia. Y cuando lleguen los tintos, ¿cómo los ves este año también? Los tintos, si aguanta el tiempo, van a ser magníficos. Vuelvo un poco a lo que dije con la godello, la acidez es más alta que el promedio normal. Eso es bueno también para el tinto. También es bueno para el tinto, ese color más vivo, más intenso, y ese frescor de los tintos atlánticos que tanto presumimos, bueno, pues este año lo tenemos. Lo que tenemos es que esperar que no nos vengan las lluvias. Claro, si nos vienen las lluvias en septiembre, podrían torcerse un poco las cosas, que el año pasado sucedió, que estamos todos esperando conseguir esa madurez óptima y entran las borrascas. Cuando es una lluvia que pasa, de estas de tormenta, como puede ocurrir, oye, pudiera ser que venga una tarde, que te descargue una pequeña nube y después al día siguiente levante, se seque y aquí no ha pasado nada. Estupendo, refresca el tiempo, a la planta le da un poco de vida. Lo complicado es cuando ya entra un frente atlántico y detrás de ese va otro, y ahí ya sé que nos podría complicar un poquito la vida. A corto o medio plazo no parece que vaya a suceder, o sea, tiene buena pinta, pero es complicado. Si se pone todo de cara, también tendremos un excelente año de tinto. Pero hay que esperar, hay que tener un poquito de paciencia y mirar al cielo a ver si nos quiere bendecir. Muy bien, pues muchas gracias, Manuel. Muchas gracias a vosotros por venir, un placer. Si hablamos de las denominaciones del Miño, nos queda todavía la Ribeira Sacra y Rías Baixas, que será de los que hablemos en esta pieza. Si hay una región vinícola que genera grandes expectativas cuando llega la vendimia, es la Ribeira Sacra. La espectacularidad de los cañones del Miño y del Sil y la todavía más espectacular manera en la que se lleva a cabo la vendimia por esos empinados bancales hace que cada año se acerquen miles de personas para observarlo. También aquí se espera una buena cosecha.
El año pasado fue de más de 6,5 millones de kilos, la mayoría de variedades tintas, siendo la mencía la más cultivada en las 5 subzonas de esta región vinícola. La caída en la demanda de los tintos, que es un fenómeno mundial, que ha hecho que Francia redujese en un 50% la superficie cultivada con este tipo de uvas en los últimos 20 años, se está notando también en Galicia, y la Ribeira Sacra es la que más lo acusa, precisamente por lo que decíamos, al ser la única con una abrumadora mayoría de uvas tintas. El stock, que todavía tiene las bodegas, está dificultando la situación de los viticultores para lograr vender sus uvas, a pesar de los acuerdos previamente existentes. Se espera que esta crisis haya quedado resuelta antes de que comience la vendimia de las variedades tintas, que será bien entrada la segunda quincena del mes de septiembre. La caída en la venta de los vinos tintos es un problema generalizado que está obligando a muchas bodegas a cambios estratégicos, incluso a la reestructuración de viñedos, sustituyendo cepas de variedades tintas por otras blancas, que tienen cada vez más mercado, o incluso a elaborar vinos rosados con uvas tintas. La más grande de las denominaciones gallegas, Rías Baixas, superará de nuevo los 40 millones de kilos de uva recogida en esta vendimia. Una cifra que supone más que las 4 denominaciones restantes juntas. Son 4.500 hectáreas de viñedo, repartidas en 5 subzonas y casi 5.000 viticultores. Las subzonas de O Condado y O Rosal son las primeras en recoger uva esta misma semana. Y cerramos nuestro reportaje con la más joven de todas, con Monterrey. Otro de los problemas cada vez más preocupante es el de la falta de personal para afrontar las tareas de recogida de la uva. Monterrey fue la primera denominación que apostó por la mecanización para resolver ese problema. La denominación más joven de Galicia es también en ese sentido la que está más modernizada, gracias a que las plantaciones cuentan con espacio suficiente para poder utilizar este tipo de maquinaria. Si el año pasado alcanzó los casi 7 millones de kilos, este año esperan superarlos de manera holgada, gracias a la incorporación de nuevos viñedos, a que las plantaciones más jóvenes ya están alcanzando su volumen óptimo de producción y a una cosecha que consideran espectacular. En general, se espera que la vendimia de 2024, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan, sea buena en cantidad y en calidad en las 5 denominaciones gallegas. Cuando acaba agosto parece que también se acaba el verano y su desfile sin fin de fiestas populares, religiosas, gastronómicas, pero no. Septiembre nos trae todavía días de verano, de turistas y de fiestas. Es más, suele ser el mes en el que se celebran algunas de las fiestas religiosas más importantes del año, como son las romerías a los santuarios marianos de la Franqueira, en el término municipal de A Cañiza, el de los Milagros en Baños de Molgas, la Virgen de as Ermidas en el santuario de Bolo, o la Virgen del Portal, la patrona del Ribeiro y de Ribadavia. Por eso son las fiestas patronales en su honor en esta villa. Y no es la única. Castro Caldelas también celebra sus fiestas patronales en honor a la Virgen de los Remedios. Son algunas de las más de 100 fiestas religiosas que hay a lo largo de esta semana por toda Galicia. O Barco de Valdeorras también celebra su fiesta patronal en septiembre, en honor al Cristo, entre los días 13 y 16, con un completo programa de actividades deportivas como el descenso del Sil, musicales como la Festa das Pandillas, infantiles y los tradicionales fuegos artificiales, por supuesto. En el terreno de las cousas de comer, habrá que esperar todavía a finales de mes para las primeras citas importantes. Entre ellas destacamos las tradicionales jornadas gastronómicas, la carne de boi de Allariz. Discurren entre los últimos días de septiembre y los primeros de octubre, con una participación masiva de todos los establecimientos hosteleros alaricanos, tanto en el concurso de tapas como en los menús, en los que la carne de buey, en sus diferentes elaboraciones, es la gran protagonista. Y como siempre, desde hace ya 12 años,
con bueyes criados en el propio municipio. Si nos vamos hacia el norte, a la Mariña Central de Lugo, allí en Vilanova de Lourenzá celebra el primer fin de semana de octubre la Festa da Faba, un producto local que tiene indicación geográfica protegida. Y también llega la fecha de las más veteranas de todas las fiestas gastronómicas, la del Marisco de Ogrove, entre los días 3 y 13 de octubre, que alcanza ya su edición número 61. Declarada de interés turístico nacional, comenzó su andadura en 1963, cuando el marisco era todavía un producto bastante asequible. Miles de personas de toda la península acuden a degustar las diferentes especialidades en los stands que se montan al efecto durante la fiesta. La más veterana de las citas gastronómicas de la provincia de Ourense es la de la Pataca de Vilar de Barrio, que empezó su andadura en 1977. Y no solo se centra en la patata, sino también en otros productos del campo. La frontera por el norte de este municipio la pone la Serra de San Mamede y al otro lado de la sierra se encuentra Monte de Ramo, que también celebra en octubre su principal cita con la gastronomía. La Feria da Carne de Monte de Ramo, el 12 de octubre, es fiesta y feria, porque fue la feria mensual del día 12 la que dio origen a la celebración gastronómica que ahora, cada año, reúne a centenares de personas que acuden a la comida popular que se celebra tras la feria. Monte de Ramo, además de ser un municipio de la Ribeira Sacra, tiene un territorio que disfruta de unos verdes pastos de montaña que propician el desarrollo de una ganadería extensiva que da lugar a una carne muy apreciada desde el punto de vista gastronómico. Comenzamos septiembre, los días ya empiezan a ser un pelín, bueno, bastante más cortos que en junio, pero un poquito más que en agosto. Pero bueno, tenemos días largos todavía para hacer excursiones por Galicia, así que les invito a aprovechar estos días del final del verano y los primeros del otoño para seguir recorriendo nuestra tierra. Nosotros nos vamos por hoy, pero volveremos como siempre la semana que viene con más cosas de comer. Gracias por acompañarnos. Chámome Kiko Arcas e son fotógrafo de natureza. Gústame que as miñas fotos sexan o máis natural posible. Son moitas horas de campo. A natureza é a miña paixón, a miña vida. En Sousas nos gusta a xente natural, tan natural como a ti. Evitar usar o coche para as distancias curtas. Elixir produtos frescos e de proximidade. Facer rir a xente que me rodea. Reducir o uso de plástico. Botar unha man a que non necesite. Aprender algo novo da miña filla todos os días. Gústame ir ao súper.